Doctor, se ve. Ya, ok. Bueno, ¿podemos empezar entonces? Sí, doctor. Ya. Buenas noches, señores alumnos. Vamos a dar inicio el día de hoy a la primera clase teórica, presentación del curso y las primeras dos clases teóricas que están programadas para el día de hoy. Para empezar, todos ustedes ya tienen el sílabo, se lo hemos pasado a los delegados para que les hagan presente a todos ustedes, ya seguramente que lo han leído. En el sílabo está indicado la cantidad de horas que se realizan de teoría y de práctica. Ustedes saben que tiene que hacer 2 veces por semana, prácticas de 8 a 12. Ya se les ha entregado también su relación de docentes para poder comunicarse con ellos y han empezado, supongo, ya los dos grupos. El lunes, el martes no todavía, pero el grupo de lunes sí ha empezado. El grupo de martes y jueves empieza mañana. Bueno, todo el sílabo ustedes ya lo han leído. Está la sumilla de qué cosa es lo que se busca con el curso, las competencias de perfil de egreso específicas de la asignatura, los resultados del aprendizaje, qué cosa es lo que buscamos, qué producto buscamos, cómo va a ser el desempeño y el conocimiento que debe de tener respecto al curso cuando se termine el dictado, los contenidos de cada uno de los temas, tanto en la primera, segunda y tercera fase. Saben que está dividido el curso en 3 fases, primero, segundo y tercero. En la primera fase vamos a hablar sobre generalidades y todo lo que son fracturas del miembro superior. En la segunda fase nos referimos principalmente a fracturas del miembro inferior y columna. Y en la tercera fase, sobre todo, en lesiones ortopédicas del aparato locomotor. Está indicado las estrategias didácticas de cómo vamos a llevar el curso, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, que eso también han conversado ya, supongo, con todos sus docentes de práctica, cómo es que van a llevar la práctica, qué es lo que van a hacer, tanto en la primera, segunda, tercera fase. Y hay una actividad de investigación formativa que también se ha programado, que nos exige la universidad poder realizar, como ustedes saben, cada curso. Y en este caso lo hemos programado para dedicarse de cadera. Perdón, esto no corresponde muy bien, después vamos a hablar respecto a ese tema de investigación. En cuanto a la bibliografía, se menciona la bibliografía básica en el sílabo que se les ha mencionado en la otra parte también, en cada una de las fases, cuál es la bibliografía básica que se va a utilizar. Como ven, el texto base principalmente es el que se ha elaborado para ustedes, por el que les habla. Es el texto base que utilizamos para el dictado del curso de todas las fases, principalmente para la primera y segunda fase, donde se habla pues de los principios básicos del manejo de relaciones traumáticas, principalmente de fracturas y luxaciones. La relación de docentes que se ha agregado mucho más que el pasado. Permítame cerrar. Ay, discúlpenme, creo que lo cerré todo. Bueno, la otra cosa que quiero mostrarles es respecto a la que ya ustedes también tienen conocimiento, la distribución de grupos. Se ha hecho una distribución de grupos tomando en cuenta de que llevan otros cursos en las mañanas de prácticas, como son, me parece que es rehabilitación. Entonces, de acuerdo a eso es que se ha hecho la distribución de todos los grupos con los diferentes docentes. Esta es la relación de docentes que ya también les he pasado a ustedes. Cada uno de los grupos de práctica que hacen en diferentes sedes. Por la cantidad de alumnos que son ustedes, hemos aumentado la cantidad de sedes al Hospital Goyeneche, a la Clínica San Juan de Dios, a la Clínica de Arequipa, con docentes que trabajan en esos lugares. Entonces, creo que en este cronograma, en esta distribución de grupos que hay, no hay ningún inconveniente.
Me parece que han habido algunos inconvenientes en el primer día de inicio de clases, pero ya se ha solucionado y entonces, en todo caso, si es que hay algún inconveniente, el delegado me pasará la voz. Vamos a pasar a la otra parte que ustedes también ya lo conocen, que es la calendarización. Y a esto también lo tienen ustedes, la calendarización de la asignatura. Está calendarizado por fechas, las clases teóricas. Esta primera clase teórica deberíamos empezarla el día 15, o sea, ayer. Pero como ha sido feriado, pues lo estamos pasando para el día de hoy. Está calendarizado entonces cada una de las clases teóricas por módulos y el tema que se va a realizar. Incluso está calendarizado, como ustedes han visto, las evaluaciones teóricas, ¿no? Del módulo A, o sea, de ustedes va a ser el primer examen el día 2 de septiembre, de la segunda fase el 23 de septiembre y de la tercera fase el 7 de octubre. Ahí es donde terminamos con ustedes este primer módulo, este curso. Estas fechas que les estoy poniendo son un tanto variables, o sea, no necesariamente tiene que ser exactamente esas fechas, son de que lo conversemos con los delegados para ver en qué momento lo podemos hacer. Se puede adelantar un día, retrasar 1 o 2 días, no hay ningún inconveniente. En eso somos muy flexibles porque comprendemos de que llevan varios cursos y que de repente se puedan cruzar los exámenes teóricos con alguno de los otros cursos. Entonces eso es cuestión de conversar. Ustedes ya tienen esta cronogramación de actividades con los docentes también que van a hacer cada una de estas clases teóricas. El delegado tiene que comunicarse previamente con los colegas que van a hacer la clase teórica para ponerse de acuerdo la hora que se va a realizar. Ya tenemos la hora que normalmente debe realizarse los días martes de 12:30 a 2 de la tarde, pero a veces existen inconvenientes, entonces es cuestión de ponerse de acuerdo con el docente para ver si lo realizan en la hora indicada, que la mayor parte de veces debe ser así, o de repente cambiar el horario como lo estamos haciendo en esta oportunidad. En cuanto a la bibliografía, les decía que el texto base que vamos a llevar es sobre principalmente el libro que se ha preparado para ustedes, que este es el libro de traumatología y principios básicos de lesiones traumáticas. Es un texto que se ha elaborado de acuerdo al sílabo que manejamos, sobre todo para los estudiantes de pregrado, pero es un libro también que se ha dedicado para los internos y para los residentes de primer año de la parte quirúrgica, ¿no? Porque sirve mucho como para poder conocer y dar atención a los pacientes que tienen diferentes tipos de lesiones traumáticas y que van a ver con médicos generales, ¿no? En su actividad profesional en el CERUM o con médicos generales. Es un libro muy didáctico donde se explica muy, muy genéricamente cada uno de los temas de todas las lesiones traumáticas del aparato locomotor. Este libro está inscrito en la Biblioteca Nacional, tiene un número de ISNB que ustedes lo pueden ubicar también en las diferentes librerías. En Libún también se vende con ese ISNB, el número de ISNB lo pueden ubicar. Lo pueden comprar si desean en Libún, o si no, ya les mencioné a su delegado, pueden adquirirlo en la dirección que ya se le mandó al delegado a un precio más reducido. Es el texto base que vamos a utilizar para tanto la parte práctica como la parte teórica. Muy bien, haciendo esta introducción a la parte genérica de cómo es que vamos a realizar el curso, vamos a, si es que no hay ninguna pregunta, vamos a proceder a dar la primera clase teórica. ¿Hay alguna pregunta, alguna interrogante?
Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera clase teórica. Vamos a hablar en primer lugar de algunas generalidades de lo que corresponde a la ortopedia y traumatología. Diego, ¿se está viendo bien, sí, la presentación? Sí, doctor. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, el curso de ortopedia y traumatología se refiere principalmente a el estudio de las lesiones que se presentan en el aparato locomotor. Y la especialidad se ha dividido en dos grandes ramas, que son la ortopedia y la traumatología. La traumatología, empezamos, se refiere al estudio de las lesiones traumáticas del aparato locomotor. Y la ortopedia estudia las lesiones no traumáticas, es decir, todas aquellas que no se refieren a traumatismos, por ejemplo, lesiones inflamatorias, infecciosas, tumorales, degenerativas, que comprometen también el aparato locomotor. Entonces, etimológicamente, ortopedia viene del griego or, el que se va a enderezar, y peidos, como ustedes saben, que significa pues el niño. O sea, es decir, que es el arte de prevenir y corregir las deformidades del niño para mantenerlo recto. Hay diferentes deformidades, como se ven acá, por ejemplo, en la columna, como son la escoliosis, deformidades a nivel de los miembros inferiores, como son el genu valgo, genu varo, o sea, deformidades de la rodilla, o deformidades del pie, como este es el pie bot, por ejemplo. Estas deformidades hay que corregirlas. ¿Y quién se encarga de corregir estas deformidades del aparato locomotor? La ortopedia. Entonces, la definición de ortopedia como ciencia es la que se ocupa de la prevención y tratamiento de las enfermedades del aparato locomotor. Pero hablamos del aparato locomotor, ¿y qué es el aparato locomotor? El aparato pues es el sistema que está formado por la parte ósea, osteomuscular, articular y muscular, que nos permite al ser humano interactuar con el medio que nos rodea mediante el movimiento y la locomoción. Además, sirve de sostén y protección del resto de órganos. Entonces, está conformado principalmente de los simples por el eje del cuerpo, es decir, la columna vertebral y las extremidades superiores e inferiores. Y todo lo que comprende estas extremidades, es decir, la parte osteomuscular principalmente y articular. Entonces, si tenemos una fractura, por ejemplo, a nivel de la cabeza, corresponde a otra especialidad, puede ser maxilofacial o puede ser neurocirugía, pero no corresponde a traumatología. Entonces, no todo lo que son fracturas es traumatología, como a veces se confunde. Entonces, nosotros hacemos el estudio en la especialidad básicamente de lo que son lesiones, en este caso de la ortopedia, lesiones no traumáticas del aparato locomotor. Por eso es que el símbolo ustedes van a ver en todas las sociedades científicas de ortopedia y traumatología, que se ha popularizado mucho, es el árbol de Andri. El árbol de Andri está representado por un arbolito que está creciendo chueco y que se le amarra una barra para enderezar a ese arbolito. Entonces es lo mismo que se hace en las deformidades del aparato locomotor, tratar de enderezar, tratar de alinear las deformidades que existen a este nivel. Así es como nació la ortopedia. La Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Arequipeña de Ortopedia y Traumatología, todas tienen ese símbolo del árbol de Andri. Y la traumatología, como decíamos, pues se refiere a las lesiones, al estudio de las lesiones traumáticas del aparato locomotor. Etimológicamente, trauma viene a ser herida, traumatismo y luego tratado de estudio. Entonces, es el estudio de las heridas o lesiones traumáticas que tienen que ver con el aparato locomotor.
Entonces, la traumatología es la ciencia que se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las lesiones traumáticas del aparato locomotor. Pues, hablando un poco de historia, hasta el siglo XIX las lesiones traumáticas las veía principalmente el cirujano general. Había las 4 grandes especialidades nada más, y entonces el cirujano es el que se ocupaba de las lesiones traumáticas. Hasta que en 1929, pues Wehler, un cirujano austriaco que se dedicaba mucho al tratamiento de las fracturas, publica este libro, El tratamiento de las fracturas. Con esto se independiza prácticamente, la gente se dedica exclusivamente al tratamiento de las fracturas y se independiza lo que es la especialidad de traumatología, a mediados del siglo pasado. Y en 1949, eso es un punto de quiebre importante, a mediados del siglo pasado se forma la AO. Ustedes van a escuchar en las clases prácticas y en la teoría que siempre en traumatología vamos a mencionar la AO. ¿Qué es la AO? La AO es la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis. Se formó esta asociación en 1949, liderada por un traumatólogo suizo, Müller. Él juntó a varios traumatólogos y comenzaron a estudiar por qué es que no iba tan bien los tratamientos quirúrgicos de las fracturas. Habían ya muchos avances con la penicilina para evitar las infecciones, habían avances en la cirugía abdominal y de otras especialidades, pero en la traumatología no iban tan bien. Y entonces se formó precisamente esta asociación para de buscar las causas de por qué no estaba yendo bien la cirugía de traumatología y qué se podía hacer. Comenzaron a hacer un estudio desde la fisiopatología, desde la fisiología de la consolidación, cómo es que consolida la fractura, anatómicamente, fisiológicamente, y qué se necesitaría para hacer un buen abordaje, para evitar lesiones de partes blandas, para el tratamiento de las fracturas, qué tipo de implantes se utilizaría, qué instrumental se puede utilizar, qué tipo de aleación de metal era el mejor para producir los implantes metálicos que se colocan en la osteosíntesis de las fracturas, etc. Todo un estudio y clasificaciones también, clasificaciones para cada una de las fracturas que existen en las fracturas de las extremidades. Entonces, ustedes van a escuchar hablar de la clasificación AO, del instrumental AO, todo lo que corresponde a la osteosíntesis, es decir, al tratamiento de las fracturas que actualmente mencionamos, está diseñado por la AO. Entonces es una cosa muy importante que tienen que conocerlo porque ustedes van a leer en los libros bastantes. Pero en general la traumatología, pues como ya les decía, tiene 2 grandes ramones. Uno que es la ortopedia y el otro que es la traumatología. Pero cada uno de estos tiene una gran cantidad de ramas. Y estas ramas, tanto en la ortopedia como en la traumatología, se refieren a diferentes segmentos corporales del aparato locomotor en los cuales se han especializado. Hay una especialización en estos casos. Por ejemplo, gente que se dedica exclusivamente a las artroplastías o a la cirugía de mano o a la cirugía de hombro y miembros superiores, solamente a la cirugía de columna, pelvis y cadera, rodilla, pie, medicina deportiva, etcétera, etcétera. Este es un árbol de la ortopedia y de la traumatología de igual forma también tiene su ramaje. Entonces hay varios ejes de desarrollo en la especialidad que vamos a ir conversando. Hay temas en los cuales se ha desarrollado mucho y con muy buenos resultados dentro de la especialidad. Son frecuentes, por ejemplo, las artroplastías. ¿Qué significa artroplastías? Es la colocación de una prótesis articular. Ustedes saben que puede haber, generalmente, las artrosis destruyen, degeneran, deterioran el cartílago articular, tanto que produce un deterioro del movimiento con dolor de una determinada articulación. Las más frecuentes son la cadera, la rodilla, el hombro. Entonces, lo que se hace en esos casos es reemplazar esa articulación y colocar una prótesis metálica. A eso se denomina artroplastía. Y las artroplastías se pueden colocar, las prótesis se pueden colocar en cualquier articulación y en todas las articulaciones. Pero donde está más desarrollado y da mejores resultados
es en las grandes articulaciones que causan mucho deterioro del paciente, como son la cadera, la rodilla, el hombro. En nuestro medio hacemos bastante lo que son artroplastías de cadera, artroplastías de rodilla. De hombro muy poco por el costo de las prótesis, pero en Lima es donde se están haciendo bastante lo que son artroplastías también de hombro. Entonces, es un tema en el cual los resultados son muy buenos. Un paciente que no puede caminar durante años por una artrosis que presenta en la cadera o en la rodilla, muchas veces lo postra a una silla de ruedas. En una operación con una prótesis de cadera o de rodilla y el paciente a los pocos días está caminando sin dolor. Los resultados son muy buenos, excelentes. La otra cosa que también está cambiando bastante las especialidades son las artroscopías. Ustedes saben que las endoscopías han evolucionado mucho en casi todas las especialidades, tanto médicas como quirúrgicas. Por ejemplo, en gastroenterología se realizan las endoscopías gástricas, ¿no? Colonoscopías, etcétera. En las otras especialidades quirúrgicas también, incluso en neurocirugía se hacen cirugías endoscópicas, tanto cerebrales como de la columna. En cirugía abdominal, pues mucho más, ¿no? Se hacen las laparoscopías. De igual forma, nosotros también estamos haciendo las artroscopías. ¿Qué son las artroscopías? Son las endoscopías, o sea, tratamientos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, por medio de pequeñas incisiones dentro de las cavidades articulares. Se puede hacer artroscopía también en cualquier articulación, pero los más frecuentes son las grandes articulaciones, como son la rodilla, la cadera, el hombro. También se pueden hacer en muñeca, en tobillo, incluso hay clínicas, nosotros no hacemos mucho acá en el Perú, pero hay clínicas en Estados Unidos, por ejemplo, en donde se hacen solamente cirugía de mano y se pueden hacer artroscopías metacarpofalángicas e interfalángicas. Con pequeños artroscopios se puede introducir a la articulación interfalángica y se puede hacer tratamientos de lesiones traumáticas que existan a este nivel. Los resultados son muy buenos. Nosotros hacemos aquí artroscopía de rodilla frecuentemente y los resultados son excelentes para tratar lesiones intraarticulares, ¿no? Ya sea de meniscos, de ligamentos cruzados, de lesiones cartilaginosas, etc. Vamos a hacer en la tercera fase una clase específicamente de lesiones de la rodilla y ahí vamos a hablar más de artroscopía. Hemos hablado ya del tercer tema, que es la formación de la AO, y ya sabemos que se ha formado en 1959, y que es una asociación importante que ha dado un punto de quiebre pues, a la especialidad, sobre todo a la traumatología, más que a la ortopedia. La otra cosa importante que está desarrollando mucho en la especialidad es la ingeniería genética. Y bueno, no solamente en traumatología, sino también en diferentes especialidades, pero en traumatología es muy importante, nos está ayudando mucho para mejorar los tratamientos de algunas lesiones que son muy difíciles de tratar. Por ejemplo, se está haciendo cultivo de tejidos, de ellos, el que desde hace mucho tiempo se está realizando y todavía no encontramos el camino adecuado para restablecer las lesiones del cartílago. Las lesiones del cartílago, tanto traumáticas como degenerativas, son lesiones que hasta este momento no tenemos un resultado muy adecuado. Se está intentando desde hace más de 30 años ya el cultivo de cartílago, cultivo de condrocitos, hacer este tipo de tratamiento para regenerar el cartílago que está lesionado. Los resultados hasta este momento no son todavía muy adecuados, muy halagüeños, pero se va por buen camino. En unos años más, probablemente en una década, ya tengamos resultados excelentes y en las lesiones cartilaginosas, tanto en personas jóvenes como en personas avanzadas, mejorar con el tiempo. Es un tema que todavía está en resolución y en estudio. De igual forma, los factores de crecimiento, las células madres se están utilizando mucho en otras especialidades, en traumatología también, pero todavía los resultados no son muy halagüeños, no son muy alentadores por ahora.
Se utiliza mucho las células madre, pero tiene que ser pues hecha en una cantidad de células madre. Primero lo que hay que hacer es cultivar estas células madre para poder colocarlos en el lugar donde se requiere. Hablamos de las artroplastías, son reemplazos, aquí estaba colocando un reemplazo de la cadera o reemplazos de rodilla cuando hay una degeneración marcada por artrosis o por artritis reumática, que son los temas más frecuentes, se recambia esa articulación. Si hablamos de las artroscopías, decíamos que la más frecuente es la artroscopía de rodilla, pero también se puede hacer artroscopía de cadera y de hombro. En rodilla lo más frecuente es lesiones meniscales, que se puede hacer por medio de pequeñas incisiones, por medio de la artroscopía. La asociación de la AO, ya hemos hablado también, el tiempo que se formó, y actualmente pues está muy difundida a nivel mundial, la AO. Van a escuchar hablar mucho de la clasificación AO, el instrumental AO, etcétera, etcétera. Estos son los fundadores de la AO. Maurice Müller fue uno de los fundadores y con otros traumatólogos más. Y lo que se dedica principalmente la AO pues, es a la investigación, a educar especialistas, a desarrollar implantes, a sistematizar tratamientos, a sistematizar y realizar experiencias con reducción abierta y fijación interna de las fracturas, hacer tratamientos experimentales, a difundir esto universalmente, estos conocimientos, y a poner ciertas normas, reglas, clasificaciones, etc. Si hablamos de la ingeniería genética, pues está en avance en todas las especialidades, pero por ejemplo lo que decíamos, principalmente lesiones cartilaginosas que a veces nos conducen irremediablemente a una artrosis en personas jóvenes, se pueden hacer cultivos de condrocitos, sacando cartílago de algún lugar que no sea tan indispensable, cultivarlos, multiplicar estas células condrales y después inyectarlas al lugar de la lesión. Se está haciendo actualmente eso, aunque los resultados no son muy buenos todavía y el costo es muy caro, pues que nuestro medio no lo hacemos, pero en otros sitios se está tratando de implementar esto con resultados que a largo plazo yo creo que van a ser mucho más halagüeños. Bueno, para realizar mucha de esta práctica, pues tenemos que practicar, realizar diferentes procedimientos, y hemos estado conversando en la mañana con nuestro grupo de práctica, que para hacer, por ejemplo, inmovilizaciones, que es una de las cosas importantes tanto en su práctica profesional, cuando vayan al SERUM o cuando trabajen como médicos generales, van a tener que saber hacer una férula de yeso o colocar un yeso sin causar mayor daño. Y eso lo podemos hacer en la práctica. Lo vamos a hacer en la práctica. Muy bien, después de esta breve introducción, lo que vamos a hablar es respecto a la semiología. Rápidamente también, porque ustedes ya conocen lo que es la semiología, mucho el curso de semiología, pero sé que en la semiología han tratado principalmente lo que son semiología del abdomen, tórax, y casi no han tratado la parte de semiología de las extremidades, semiología ortopédica, del aparato locomotor. Pero en todos los libros de semiología existe un capítulo de semiología del aparato locomotor. Así que les pido de que revisen esto, porque aquí vamos a hacer una introducción muy rápida, muy genérica, y para hacer sus historias clínicas, para revisar a los pacientes, pues tienen que revisar la parte de la semiología. Porque es importante la semiología, porque los errores médicos rara vez son por ignorancia. Generalmente el médico, el interno, el residente, el médico general, conoce la patología. Lo que pasa es que muchas veces no hace un examen completo. Entonces, eso deviene en errores. Ramos Berti dice, los errores médicos rara vez son por ignorancia, sino que generalmente se debe a un examen incompleto. Dejamos pasar muchas cosas por alto por no hacer un buen examen detallado. Entonces, el diagnóstico en traumatología no basta solamente con una radiografía, no, tomarle una radiografía y con eso vamos a tener el diagnóstico. O tomarle una resonancia, tomarle una tomografía y con eso vamos a tener el diagnóstico de la lesión que tiene el paciente. Eso no es todo. Lo que tenemos que hacer es un buen examen físico detallado, una buena historia clínica, como en todas las especialidades, para tener el diagnóstico. Ustedes saben que
Lo primero que tenemos que conocer para hacer una historia clínica es reconocer o repasar la anatomía regional de la patología, es decir, conocer la anatomía y la función. En anatomía hablamos mucho de los huesos, de la parte ósea, del esqueleto óseo, y ustedes han hecho anatomía y conocen que cada hueso tiene nombre, tiene partes, tiene características específicas. Tienen que revisar eso y repasar respecto a los huesos, articulaciones, a los músculos, qué función tienen estos músculos, tanto flexores, extensores, supinadores, aductores, etcétera, etcétera, que ya ustedes lo conocen. Obviamente existen cada articulación, los tendones importantes y qué función realizan las cosas celosas, paquete vascular nervioso. Todo esto es importante recordar o repasar. Y la biomecánica articular, es decir, los movimientos que realizan cada una de las articulaciones, los rangos de movilidad normal que tienen cada una de las articulaciones. Hay rangos, ustedes conocen que hay rangos, por ejemplo, de la rodilla, del codo, del hombro, hay rangos de movimiento que se consideran normal. No hay un rango puntual, o sea, no se puede decir que, por ejemplo, la rodilla flexiona de 0 grados a 110 grados. Eso es muy variable. Depende si el paciente es muy delgado, si es hiperlaxo, va a flexionar mucho más, si es que es delgado va a flexionar mucho más, si es que es hiperlaxo va a extender a menos 10 grados probablemente o a menos 15 grados, no va a ser recto solamente, sino va a tener una hiperextensión. Entonces, lo que se hace generalmente, conocer los rangos de movilidad, pero cuando examinamos un paciente que tiene una extremidad lesionada, debemos examinar también la extremidad sana. Dios nos ha entregado dos extremidades superiores y dos extremidades inferiores, con los cuales podemos comparar. Si hay lesión de una de la extremidad, comparemos con el otro lado para ver qué grado de restricción presenta el lado lesionado. Entonces, para la historia clínica, sabemos que tenemos que hacer una buena anamnesis, haciendo hincapié en los antecedentes del paciente que presenta para algunas enfermedades es importante, antecedentes hereditarios, familiares, personales, fisiológicos, patológicos, todos ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Para hacer una buena historia clínica tenemos que hacer los antecedentes y en la enfermedad actual, importante determinar, lo más frecuente es que presente el paciente dolor, sobre todo en traumatología. Entonces, determinar cómo ha sido el accidente, qué ha sucedido, el dónde, cómo, cuándo y dónde ha sucedido el accidente. Es importantísimo saber eso. ¿Dónde sucedió? ¿En qué lugar? No es lo mismo que suceda un accidente, por ejemplo, en una calle donde los vehículos automotores caminan muy despacio, que haya sufrido un atropello un paciente o que haya sufrido un atropello en la variante de Chumayo o en la carretera panamericana, por ejemplo, donde hay mucha más velocidad de los vehículos. Es importante cómo ha sucedido. O sea, los accidentes pueden suceder si le dicen solamente que sufrió una caída de altura, pero ¿de qué altura? No es lo mismo que se caiga de 1 metro que se caiga del tercer piso, ¿no? De su casa. Entonces, es importante conocer entonces cómo ha sucedido y el tiempo que ha transcurrido, o sea, cuándo ha sucedido. Tampoco es lo mismo que haya sucedido pues hace 10 minutos o media hora que haya sucedido hace 1 o 2 días. Entonces ya la urgencia va a ser diferente. Tenemos que evaluar todo eso. Y en el examen físico tenemos que evaluar varias cosas. Como en todo examen físico tenemos que hacer una inspección y palpación. En la inspección tenemos que ver todos estos casos que vamos a revisar rápidamente, cada uno de ellos. En la palpación de igual forma, luego tenemos que ver las 5 M's, es decir, movilidad, mediciones, músculos, maniobras especiales y marcha. Esto es más didáctico. Luego ver complicaciones vasculonerviosas y actividades regionales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la inspección es ver la actitud. ¿Qué significa actitud? Se refiere a un segmento orgánico amplio en la posición en que se encuentra. Es, por ejemplo, la actitud de la cadera, la rodilla de semiflexión, como en este caso, ¿no? En este caso tenemos una actitud en que la cadera derecha de esta paciente está en aducción y flexión, la cadera, y la rodilla está en flexión. ¿Okay? Entonces, esas posiciones que presenta se refieren a la actitud del paciente. Y puede haber una actitud fisiológica o normal,
en la cual adopta el enfermo al mantenerse erguido de pie. Es el resultado de un alineamiento esquelético con mínimo esfuerzo muscular. Entonces tenemos que examinar siempre al paciente, de preferencia con la menor ropa posible, para poder distinguir la actitud fisiológica que presenta el paciente. Hay también una actitud postural, que el paciente lo puede hacer desaparecer en el momento que desee. Es decir, si nosotros le decimos el paciente está escribiendo al computador y está encorvado y le decimos siéntate derecho, entonces puede corregir voluntariamente esta actitud. Entonces es una actitud que postura solamente, pero que puede corregirla fácilmente con la voluntad. Pero hay también una actitud compensadora, como en este caso, en la cual esta niña tiene una escoliosis, y entonces para compensar es que levanta el hemipelvis para tratar de compensar y no cojear, no tratar de no cojear el paciente. Entonces adopta una posición de las caderas para disimular, suplir una deficiencia mecánica de la columna. Y hay una actitud antálgica, en la cual el paciente trata de calmar el dolor con esta actitud. Por ejemplo, en este paciente tiene una situación de hombro, en la cual se está flexionando en el no tiene nada, pero lo tiene flexionado para tratar de agarrarse con la otra mano para no movilizar. Es una actitud antálgica, dolorosa. Y la actitud finalmente estructural es aquella en la cual hay una alteración orgánica de los elementos articulares, por ejemplo, en la parálisis cerebral infantil, con este niño. Entonces hay una deformidad ósea u osteoarticular ya consolidada por mucho tiempo. Ustedes saben que la parálisis cerebral infantil, pues nacen con este problema o lo adquieren al momento del nacimiento o en los primeros días o meses de vida, y por un daño cerebral es que adquieren contracturas musculares y articulares de extremidades. En este caso, por ejemplo, está con una cadera flexa y una rodilla flexa, que si tratamos de estirarla va a ser rígida, no se va a poder estirar. Se ha acostumbrado a esa posición. Esto ya es una actitud estructural. En segundo lugar, debemos de ver los ejes clínicos. En la inspección, estamos hablando de la inspección. Los ejes clínicos tienen que ver tanto la columna, los miembros superiores y miembros inferiores, para ver si se mantienen o hay alguna deformidad en el eje, si es que hay angulaciones, incurvaciones, rotaciones, etc. Por ejemplo, en la rodilla, esta imagen central es una rodilla normal, con angulación normal, pero puede haber desviación hacia afuera en el genu valgo, o puede haber desviación hacia adentro, en arco, en el genu varo. O en la columna, mirándolo por detrás, puede haber desviaciones en las cuales vamos a ver una actitud escoliótica. En el tobillo también, por ejemplo, este niño tuvo una fractura a nivel de la región distal de la tibia, que comprometió el cartílago de crecimiento, aquí donde está mi flechita. Comprometió el cartílago de crecimiento y lo dañó. Entonces el resto del hueso ha crecido normal, pero en esta parte donde ha habido el daño del cartílago de crecimiento no ha crecido. Entonces, comparativamente con el otro lado, que está creciendo derecho, aquí va a haber una angulación, porque de un lado que no está dañado crece más que el otro, entonces se va angulando. Eso es un tobillo varo, por un daño traumático anterior. O pueden haber también fracturas en los cuales, como en este codo varo, por una fractura que tuvo de niña, con mala posición y ha crecido angulado en varo. O deformidades esclerosis, ¿no? Cifosis, ustedes saben que se refiere a una deformidad, mirándolo del lateral, hay una cifosis con aumento de la curvatura dorsal. Y escoliosis es mirándolo en antero-posterior, por detrás o por delante, donde hay una deformidad lateral. Entonces pueden juntarse las dos cosas y producirse una cifoescoliosis. O pueden haber deformidades traumáticas, como en este caso, una luxación que se ve en su radiografía, una luxación interfalangia proximal del cuarto dedo, que nos ha hecho deformidad. Que estaba pintando en una escalera, se cayó y al momento de caerse se golpea el dedo contra la escalera y se produce esta luxación del dedo.
o pueden haber, como en este caso, personas de edad avanzada, una caída, una pequeña caída con apoyo de la mano y se produce toda esta deformidad. Esto es muy frecuente, lo vemos frecuentemente todos los días en emergencia. Personas de edad avanzada que por osteoporosis ante una caída apoyan la mano y se producen estas fracturas distales de radio. Acá vemos la fractura en la radiografía, una fractura distal de radio, que produce esta deformidad que es típica. En la inspección seguimos, vemos la forma y tamaño de las lesiones que podamos encontrar. Entonces hay que describir si hay deformidades, si es que hay tumefacción, si hay engrosamiento, adelgazamientos, alargamiento, acortamiento, etc. Entonces tenemos que describir la lesión. Por ejemplo, aquí en este pie, si contamos los dedos, hay 5 o 6 dedos. Esto se llama una polidactilia. Entonces tiene un dedo de más, que puede ser en un pie, unos 2 pies, puede haber en la mano también. Y en la otra imagen, en la parte posterior, se veía, no sé si pueden notar, una deformidad, una tumoración en la región poplitea. Entonces hay que describirla. Esa tumoración, por ejemplo, hay que describirla, ¿no? Una tumoración blanda en la región poplitea de la rodilla izquierda, de más o menos 5 por 5 centímetros, redondeada, que no compromete tejidos internos, solamente superficial, renitente, etc., ¿no? Hay que hacer una buena descripción. En este caso acá vemos la fractura del tendón de Aquiles, como hay una muesca. Acá fíjense, hay una muesca a nivel del tendón de Aquiles. Comparado con el otro lado que es recto, aquí vemos una muesca que nos indica que hay una ruptura del tendón de Aquiles. Y bueno, hacemos diferentes pruebas. Acá vemos cómo al tratar de hacer la flexión plantar el paciente, fíjense acá cómo se ve claramente el tendón de Aquiles y en este caso no se ve. Y si hay una tumoración, por ejemplo, como en este caso, hay que describirla, ¿no? Una tumoración ovoidea de más o menos 3 por 2 centímetros en la cara cubital de segundo dedo a nivel de la falange proximal, ¿no? Hay que ver si es de consistencia dura, si está pegado al hueso, etc. Hacer una buena descripción. Alteraciones de la piel, como son heridas, flitenas, cicatrices, equimosis, escaras. Acá se ve, por ejemplo, una fibra. Acá se ve en el tobillo una equimosis por un esguince de tobillo, unas escaras por una fricción grave que ha tenido este paciente en el muslo, heridas y úlceras también. Acá vemos una pústula que está ya para reventar por una infección, una osteomielitis a este nivel. Y las cicatrices, de igual forma, debemos describirlas también. Este paciente ha sido operado del codo, entonces tiene una cicatriz longitudinal posterior a nivel del tercio distal del brazo, de más o menos unos 7-8 centímetros, sin ningún signo flogósico. Acá hay escaras por una tricción del pie, y en este caso también escaras con exposición de placa metálica. Este paciente ha sido operado de una fractura de tibia. Las partes blandas se han necrosado, se han escarado, se han sacado las escaras y hay exposición de las placas. Luego tenemos que ver el tonismo, trofismo y contracturas musculares. El tonismo se refiere a la potencia de contracción activa del músculo y el trofismo al volumen circunferencial visible y medible del músculo. Es decir, nosotros podemos medir el trofismo. Ponemos una cinta métrica y podemos medir el trofismo comparativamente con el otro lado, por ejemplo, del muslo, para ver si es que hay atrofia o no de esa musculatura. Luego vamos a ver entonces la palpación. Encontramos en la palpación debemos ver la temperatura, si es que hay edemas, puntos claves especiales, específicos y la anatomía regional. Entonces, en la palpación vemos la temperatura local, palpamos con la mano, con el dorso de la mano, palpamos en el lugar donde pensamos que puede haber aumento de temperatura, comparado siempre con el lado contralateral. Vemos si es que hay edema, presionamos para buscar el signo de Godet, como ya ustedes saben. A la palpación que vamos a buscar también los puntos dolorosos, y para eso tenemos que conocer la anatomía. Entonces, si vemos la rodilla, por ejemplo, existe la rótula, existe el tendón desde la pata de ganso, existe el tendón del bíceps en la parte lateral, existe el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, palpamos específicamente esto buscando si es que hay dolor a esos niveles. Porque el paciente nos puede decir y viene y nos dice, me duele la rodilla solamente.
pero al decir la rodilla tenemos que especificar en qué puntos específicamente le duele y buscamos, de acuerdo a la anatomía, buscando estos puntos anatómicos para ver dónde es específicamente que le duele. De igual forma en el hombro, ¿no? Hay que buscar específicamente diferentes puntos anatómicos para diferenciar dónde es el dolor. Por ejemplo, aquí se está palpando el tendón del bíceps. El tendón del bíceps que va por delante, la porción larga del bíceps, ¿se acuerdan? Va por la parte anterior de la cabeza y se dice la apófisis coracoides. O podemos palpar de repente la clavícula o la articulación externo-clavicular, el tendón del supraespinoso a nivel del hombro. Entonces tenemos que repasar la anatomía y buscar esos puntos dolorosos para diferenciar dónde se está produciendo el dolor, dónde está la patología. En la rodilla ya dijimos que está el tendón rotuliano. Si es que hay dolor acá, es probablemente el tendón rotuliano de la tibia o de la rótula o del tendón cuadricipital. Entonces buscar esos puntos de acuerdo a nuestra revisión anatómica para ver dónde es que está produciéndose la inflamación o la patología. Hay que buscar, entonces dijimos, y palpar cada elemento anatómico buscando deformaciones y dolor. Pero para eso tenemos que conocer la anatomía de cada sector. Y luego de hacer la palpación vamos a buscar las 5 M's: la movilidad, mediciones, músculos, maniobras especiales y marcha. Entonces, en las 5 M's, la movilidad, tenemos que buscar una movilidad activa. Si le decimos al paciente, levante los brazos, va a levantar y de repente nos dice, hasta aquí no me puedo. Entonces hay que ver qué rango de movilidad tiene ese hombro, por ejemplo, en forma activa, que es diferente de la pasiva. Si el paciente nos dice, hasta ahí no me puedo levantar, nosotros le decimos, a ver, vamos a levantarle, relájese y yo lo voy a levantar. Entonces nosotros le levantamos y probablemente levante un poco más de lo que podía activamente. Eso es la movilidad pasiva, cuando nosotros le ayudamos y movilizamos esa articulación. Y la movilidad normal se refiere principalmente a aquella movilidad que no existe normalmente. Cuando hay una fractura, por ejemplo, se produce una movilidad anormal en el foco de la fractura. Si hay una fractura, por ejemplo, de fémur, nosotros tratamos de levantar ese muslo, tratamos de levantar esa extremidad y se va a angular a nivel del foco de fractura. Entonces es una movilidad anormal. Tenemos que buscar ciertos movimientos, como son, por ejemplo, en los niños o en los adultos. De igual forma, buscar la pronosupinación, que nunca nos olvidemos eso, porque ustedes saben que en el codo se realiza flexo-extensión, la muñeca también flexión y extensión de la muñeca, pero entre los dos, entre el codo y la muñeca, se realiza el movimiento de pronosupinación. Movilidad normal dijimos que puede existir en los focos de fractura. Si es que hay una fractura a nivel de cúbito uradio, pues levantamos y vamos a ver una movilidad normal en el brazo. Pero también cuando hay ligamentarias, por ejemplo, en la rodilla, si hay una lesión del ligamento lateral externo, pues va a haber un bostezo bastante marcado. Eso es una movilidad anormal. Tenemos también que hacer mediciones de la extremidad. Por ejemplo, si hay una fractura, generalmente va a haber cabalgamiento de los fragmentos fracturados en el fémur, por ejemplo, por la contractura muscular que existe, y ese cabalgamiento va a causar un acortamiento de la extremidad. Y para saber cuánto de acortamiento hay, tenemos que hacer mediciones longitudinales, circunferenciales, comparativamente con el lado sano. Tenemos que hacer también un examen muscular para evaluar la potencia muscular que se puede hacer contra resistencia o contra la gravedad. ¿Cómo es esto? Si nosotros al paciente le decimos, está echado y le decimos, levante la pierna, está levantando, haciendo un esfuerzo contra la gravedad, ¿no es cierto? Al levantar la pierna estirada, está haciendo una fuerza contra la gravedad. Que es diferente cuando nosotros le agarramos la pierna y le decimos, levante la pierna, pero nosotros estamos forzando contra resistencia para determinar la fuerza muscular que presenta. Esto nos da una idea de la fuerza muscular que presenta el paciente comparativamente con el lado sano. Se debe buscar también con algunas maniobras especiales en cada uno de los segmentos para ver si es que hay bostezo, por ejemplo en la rodilla, ¿no? Si es que hay témpano positivo, si es que hay choque rotuliano, si es que hay cajón anterior, cajón posterior, etc. O sea, en cada uno de los segmentos hay unas maniobras especiales que podemos tratar de buscar para encontrar si es que presenta alguna lesión importante. Ya en cuanto en cada uno
movimientos corporales, las lesiones específicas. Vamos a hablar también de qué maniobras especiales tenemos que hacer para buscar las lesiones que puede estar presentando. En la rodilla es frecuente, por ejemplo, buscar cajón anterior cuando hay lesión del ligamento cruzado anterior o cajón posterior cuando hay lesión del ligamento cruzado posterior. También tenemos que evaluar la marcha, examinar las etapas de la marcha. Ustedes están haciendo ahora rehabilitación también, y en rehabilitación hacen principalmente lo que es la marcha. La marcha tiene varias fases, ¿no? Varias fases que tenemos que evaluar en los pacientes. Cuando tienen lesiones de miembros inferiores, le hacemos caminar. Entonces, de acuerdo a la marcha que tenga, podemos ir evaluando para saber qué tipo de problema puede tener el paciente. Si camina con muletas, si camina solo, camina con bastón, si cojea o no cojea, si flexiona bien la cadera, la rodilla, mueve bien la pierna, etc. Finalmente tenemos que ver complicaciones vasculonerviosas, ¿no? Y para eso tenemos que examinar si es que hay complicaciones vasculares, examinar pulsos, la coloración de la piel, temperatura de la piel, perfusión capilar distal, si es que hay edemas. Todo esto nos va a determinar si es que hay una buena vascularidad o no. En la foto se ve, por ejemplo, una insuficiencia arterial severa, donde hay una necrosis, una momificación del pie y de la pierna, ¿no? Por una ausencia de vascularidad arterial. Y también en la parte neurológica tenemos que examinar para determinar principalmente la sensibilidad, motilidad y los reflejos. Se tiene que hacer también algunas maniobras especiales para determinar si es que hay un problema neurológico, que eso más corresponde a neurología y neurocirugía, pero nosotros también tenemos que conocer las cosas básicas, elementales, para poder diferenciar si es que con la fractura que ha tenido, por ejemplo, el paciente, se ha lesionado alguna estructura neurológica de esa extremidad. Y por último, tenemos que ver si es que presenta adenopatía, sobre todo en problemas infecciosos y tumorales. Ustedes saben que se puede encontrar adenopatías en la región inguinal o en la región axilar, por donde discurre el sistema linfático y que puede producir proceso inflamatorio a estos niveles. Entonces tenemos que evaluar en los procesos, sobre todo infecciosos y tumorales, a nivel inguinal y a nivel axilar. Muy bien. Hasta ahí tenemos la primera parte. ¿Alguna pregunta tienen? Diego, todo está correcto, ¿sí? Sí, sí, doctor. Sí, sí, doctor. Muy bien, ¿no hay ninguna pregunta? Muy bien, si no hay, entonces repasen ustedes que están diciendo en las clases teóricas. La clase teórica es una guía, como ustedes saben, no se puede hablar de todo respecto al tema que se quiere presentar. Es una guía nada más para que ustedes lo repasen después, tanto en la parte práctica con sus docentes, y que revisen los libros también respecto a la psicología. En el segundo tema que corresponde para empezar este curso están las fracturas, hablar de las generalidades de la fractura. Bueno, el Hospital Regional Honor Delgado, que todos ustedes conocen. ¿Qué son las fracturas? Empezaremos por la definición. Una fractura es una solución de continuidad de un hueso, producida por diferentes factores, siendo más frecuente el traumático. Cuando se produce una fractura, no solamente pues se produce lesión a nivel del hueso, sino que obviamente que por el traumatismo se lesionan también, se producen lesiones a nivel de todas las partes blandas que están alrededor de esa fractura, alrededor de ese hueso, en mayor o menor grado, dependiendo del grado de traumatismo que existe. Puede haber lesión de los músculos, tendones, vasos sanguíneos, nervios, que están junto al hueso. Entonces debemos tomarlo en cuenta, por eso es que decíamos, siempre tenemos que ver y examinar la parte neurológica y vascular cuando hay un traumatismo en una extremidad. Las fracturas pueden ir desde un traumatismo mínimo hasta un traumatismo intenso, y dependiendo de ello se va a producir la fractura
con desplazamiento o sin desplazamiento, desde una fisura hasta una multifragmentaria. Si el traumatismo no ha sido muy intenso, se puede producir una fractura, pero tipo rajadura, en otras palabras, una fractura no desplazada. A esto se denomina una fractura fisuraria o fisura. Entonces, cuando se denomina, se refiere a una fractura que no está desplazada. No cometan el error, entonces, lo que a veces incluso médicos pueden decir, no, no tiene una fractura, solamente tiene una fisura. En realidad, una fisura es una fractura, hay una solución de continuidad, solamente que esta fractura no está desplazada. ¿Ok? Y si el traumatismo ha sido muy intenso, pues puede producirse una multifragmentaria, es decir, mucha fragmentación a nivel del hueso y producir muchos fragmentos a nivel de esta zona. Las causas dijimos que la mayor parte son pues traumáticas. Por una caída en los deportes es muy frecuente, ¿no? Una caída o un planchazo que se da en el fútbol. Puede también por accidentes recreativos, por ejemplo con la bicicleta, una caída, o en los ancianos frecuentemente las caídas en las gradas o con la alfombra se caen y se producen fracturas muy frecuentemente. Los accidentes de tránsito, tanto en atropellos, choques, accidentes de moto que han aumentado muchísimo últimamente. Desde la pandemia hay mucha gente que utiliza motocicleta y tenemos mucha cantidad de accidentes por motocicleta. Casi todos los días tenemos accidentes de motocicleta últimamente. Hay lugares, si ustedes conocen la selva, por ejemplo, en Iquitos, Tarapoto, se utiliza, hay muchas más motocicletas que automóviles o que vehículos motorizados. Entonces, ahí también tienen gran cantidad de accidentes por moto. Hablaremos de la clasificación de las fracturas. Hay diferentes tipos de clasificaciones. Ustedes van a encontrar muchas clasificaciones. Acá mencionamos unas cuantas nada más. Hay diferentes clasificaciones que vamos a ir mencionando unas de ellas, pero ustedes pueden encontrar en los libros muchas más. Según su etiología, las fracturas se pueden clasificar en traumáticas, patológicas y por fatiga o estrés. La mayor parte, dijimos, de las fracturas son traumáticas, es decir, hay un traumatismo externo que vence la resistencia del hueso y produce la fractura. Por ejemplo, por un atropello, produce una fractura de fémur, por ejemplo, en este caso multifragmentaria. Entonces, las fracturas pueden ser, dijimos, traumáticas, pero también hay fracturas patológicas. ¿A qué se refiere con fractura patológica? De que el hueso está disminuida en su resistencia. Y esta disminución de la resistencia hace que con un traumatismo mínimo pueda producirse la fractura. Por ejemplo, aquí hay un tumor. Ustedes ven claramente que en este fémur está muy adelgazado la cortical. La tumoración que está dentro del canal medular está disminuyendo el grosor de la cortical y la está disminuyendo su resistencia. Y ante un traumatismo mínimo, solamente caminando, al dar un paso, puede fracturar este fémur, lo que normalmente no sucedería en un fémur normal. Esta, la de la derecha, es una radiografía de un fémur de un niño en el cual se ha presentado un quiste óseo dentro de la cavidad. Este quiste óseo está creciendo y también de igual forma adelgaza la cortical y le disminuye su resistencia, que ante un traumatismo mínimo se va a producir también una fractura. A esto se denomina fractura patológica. También algunos libros denominan fracturas patológicas aquellas producidas por osteoporosis. La osteoporosis, ustedes saben que disminuye la resistencia del hueso, el hueso se vuelve poroso y entonces pierde su resistencia normal y fácilmente se puede producir fracturas. Lo más frecuente es fracturas de muñeca, fracturas de columna y fracturas de la cadera. Y también existen las fracturas por fatiga. Las fracturas por fatiga son aquellas donde hay un traumatismo mínimo, o sea, no es tan fuerte el traumatismo, pero es frecuente, persistente, ¿no? Que está todos los días, ese traumatismo menor está ocasionando que al final venza la resistencia de ese hueso y pueda producir una fractura que generalmente es una fractura no desplazada, es una fractura física. Son las fracturas por fatiga. Lo más frecuente es que se produzcan a nivel de los metatarsianos, en los deportistas
que empiezan muy, digamos, con mucha intensidad los entrenamientos, frecuente también en los militares, cuando recién empiezan el servicio militar, ¿no? Les hacen hacer marchas de campaña, ejercicios todos los días y a toda hora, entonces una persona que no está acostumbrada puede producir este tipo de fracturas. Esta fractura a nivel de los metatarsianos tiene un nombre específico, que es la fractura de Deutschlander, y las fracturas también se presentan a nivel de la tibia, en la tibia diaficiarias, no desplazadas, como en este caso, que se denominan fracturas de Olonquis, fracturas por fatiga no desplazadas, generalmente fisurarias. También tenemos la clasificación de las fracturas por su exposición. Es decir, si la fractura se ha producido sin lesión de las partes blandas, es decir, sin una herida, sin una solución de continuidad de la piel, entonces es una fractura cerrada. Pero si se ha producido una lesión de la piel y el hueso, uno de los fragmentos del hueso se ha salido hacia afuera o se expone al medio ambiente, en ese caso es una fractura abierta o expuesta. Vamos a tener la siguiente clase teórica, es fracturas expuestas. Es un tema muy importante que es frecuente y debemos saber cómo tratarlo. Ustedes lo van a ver, en algún momento lo van a ver, estas fracturas expuestas, y tienen que saber cómo manejarlo. Otra clasificación es por su localización. Ustedes saben que todos los huesos tienen determinados nombres, tanto los huesos largos como huesos cortos tienen sus partes. Y estas partes tienen su nombre. Por ejemplo, en el fémur tiene una parte proximal, o sea, una epífisis proximal, una epífisis distal, que tiene que ver con la rodilla, tiene una diáfisis muy larga y tiene una metáfisis que une la epífisis con la diáfisis, ¿no? Una región metafisiaria. Igual abajo, en la región distal, también una región metafisiaria. Entonces, de acuerdo a eso, es que se denominan a las fracturas, ¿no? Por su localización. Entonces puede ser una fractura diafisiaria, una fractura metafisiaria o una fractura epifisiaria. Y las fracturas epifisiarias, si es que comprometen la articulación, se llaman pues fracturas epifisiarias intraarticulares. Y si no comprometen la articulación, son fracturas extraarticulares, o sea, epifisiarias extraarticulares. Entonces, de acuerdo a eso, denominamos por el lugar donde se ha producido la fractura. Por el mecanismo de producción, puede ser por un trauma directo o por un trauma indirecto. ¿Qué significa esto? Por trauma indirecto, ¿no? Un traumatismo, un atropello, por ejemplo, le choca el vehículo en la parte de la pierna o del muslo y le va a producir en esa zona, le va a producir una fractura. Pero por trauma indirecto es cuando hay un traumatismo en otra zona y se produce lejos del lugar donde se ha producido el traumatismo, se produce la fractura. Por ejemplo, un paciente que sufre una caída, apoya la mano, el traumatismo va a absorberse a nivel de la mano, pero por la caída y la fuerza de la caída se va a producir una fractura lejos de la mano que ha apoyado la fuerza. Puede producirse a nivel del cúbito radio, puede producirse a nivel del húmero. Entonces, esta es una fractura por un trauma indirecto. Y hay fracturas también por trauma indirecto como son las por avulsión. Por ejemplo, en el olecrano. Ustedes saben que en el olecrano se inserta el tendón del tríceps braquial. El tríceps braquial es un músculo extensor del codo que está en la parte posterior del codo y del brazo. Este músculo es muy fuerte y puede traccionar bruscamente. Cuando hay una extensión muy brusca, puede fracturar a nivel del olecranon y avulsionarlo. Es decir, producir una fractura por arrancamiento, por tracción, por avulsión, que es lo mismo. Por su asociación a otras lesiones, se producen las fracturas, pueden ser simples o complicadas. Simples cuando se produce una fractura, pero sin mayor lesión de una estructura importante, neurovascular principalmente. Pero esa es una fractura simple. Pero cuando se produce una lesión vascular o neurológica importante, es una fractura complicada. Por ejemplo, aquí vemos en una fractura distal de fémur, en la cual se ha producido, se le hace una arteriografía y fíjense, hay una lesión justo de la arteria con un stop a nivel del foco de fractura. O en esta fractura a nivel de la pelvis, ¿no? Se hace una arteriografía y fíjense, hay un stop a nivel de la arteria inguinal porque ha tenido una fractura.
Entonces, una fractura complicada con lesión vascular. Es frecuente también a nivel de las fracturas supracondyles o distales de húmero. A este nivel puede lesionarse también la arteria humeral. Otra clasificación es por el trazo de fractura. Por el trazo de fractura es muy sencillo. Vemos en la radiografía cómo es el trazo de la fractura. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo, una fractura transversa. Transversa tomando en cuenta el eje longitudinal del hueso. Si tomamos en cuenta el eje longitudinal del hueso, aquí es un corte transversal. Entonces, una fractura de trazo transverso. Puede ser de trazo oblicuo, de trazo espiroideo. Aquí vemos mejor en el lado derecho de arriba, superior. Vemos cómo por torsión se produce esta fractura espiroidea. Ojo, es importante. El trazo de fractura nos indica también más o menos el tipo de lesión que ha producido esta fractura. Por ejemplo, las fracturas de trazo transverso y trazo oblicuo generalmente son por un traumatismo por cizallamiento, o sea, un traumatismo directo que ha ocasionado que se produzca este tipo de fracturas. En cambio, las fracturas por torsión son fracturas que van a ocasionar por espiroideas, de trazo espiroideo. Espiroideo relacionado entonces por una fractura por torsión. También hay fracturas con tercer fragmento, que hay normalmente, volvemos aquí, una fractura simple. Hay un fragmento proximal y un fragmento distal. Proximal es todo lo que se acerca a la raíz de la extremidad y distal es todo lo que se aleja, todo lo que está más lejos de la raíz de la extremidad. Por ejemplo, si hablamos, este es el húmero, aquí está el hombro y aquí está el codo. Este fragmento sería proximal y este fragmento sería distal. Entonces, normalmente un trazo simple hay dos fragmentos distales, pero una fractura con un fragmento intermedio, entonces se denomina fractura con tercer fragmento. Hay un fragmento proximal, un fragmento distal y un fragmento medio. O puede ser, si es que hay más de 3 fragmentos, ya se denomina una fractura conminuta o multifragmentaria. Conminuta de conminución. O sea, está conminuta el trazo de fractura. Y fractura segmentaria. La fractura segmentaria se refiere a cuando hay una fractura proximal, un trazo de fractura proximal y un trazo de fractura distal, pero que no se comunican entre ellos, que dejan un segmento intermedio indemne. Entonces, cuando hay dos trazos de fractura de un solo hueso, se llama fractura segmentaria. Y hay algunas fracturas en los niños que suceden frecuentemente, como son las fracturas en tallo verde. Las fracturas en tallo verde son dos hasta de 3 tipos. Hay unas fracturas fisurarias incompletas. O sea, el hueso está normal, pero se ve un trazo de fractura, pero que en una cortical nada más se ve una solución de continuidad, pero la otra cortical está normal. Es un trazo fisurario incompleto. Lo más frecuente es que exista una fractura angulada en tallo verde angulada, es decir, que una de las corticales se rompe y se angula, y la otra cortical permanece indemne, pero permanece angulada. Esta es una fractura en tallo verde o con inflexión. Y la otra fractura es prácticamente por aplastamiento, en la cual se produce también se llama fractura en rodete o en torus. Se produce como un rodete a nivel del foco de fractura, se aplasta. Es un poco difícil de ver, pero por ejemplo acá en esta radiografía donde se la flecha, en el lado derecho pueden ver ustedes cómo hay un pequeño como abombamiento en la cortical. Esta es una fractura en torus. Y esta de acá es una fractura en tallo verde, donde si se fijan, está todo el hueso en lugar de la fractura angulado, pero la otra cortical hay continuidad, solo que está angulado. Esto es lo más frecuente que se ve, fracturas en tallo verde. También hay fracturas por impactación. Es más frecuente en las metáfisis de los huesos o donde hay tejido esponjoso. Tejido esponjoso. Ahí es donde se puede producir por el traumatismo, se puede producir un aplastamiento en la columna, vértebras, en el cuerpo vertebral, o en la zona metafisial, por ejemplo, en el cuello de húmero, donde puede haber una impactación a nivel del foco de fractura.
Y finalmente esta clasificación de Salter, que tiene que ver con las fracturas en los niños, y donde se especifica el cartílago de crecimiento. Ustedes saben que el cartílago de crecimiento se encuentra en las metáfisis de los huesos largos en el esqueleto humano. Entonces, en estas metáfisis hay el cartílago de crecimiento, a partir del cual va a crecer longitudinalmente el hueso. Y es importante tomar en cuenta este cartílago de crecimiento, porque si se daña el cartílago de crecimiento, como hemos visto en una figura anterior, puede crecer angulado esa extremidad, porque cuando hay daño en el cartílago articular, en una zona o en todo el cartílago articular, perdón, en todo el cartílago de crecimiento, no va a crecer ese hueso, ya no va a crecer. Entonces, de acuerdo a eso, tomando en cuenta el cartílago de crecimiento, se clasifica la Salter, clasificó en 5 grupos. Uno, que hay un deslizamiento solamente, o sea, una separación y deslizamiento del cartílago de crecimiento. Generalmente es de buen pronóstico. En el 2 hay una fractura a nivel de cartílago de crecimiento, pero con un fragmento metafisiario. Esta es la epífisis, esta es la metáfisis, un fragmento metafisiario. En la de tipo 3 hay una fractura con el compromiso del cartílago de crecimiento, pero también hacia la epífisis, o sea, hacia la articulación. Esto ya compromete el cartílago de crecimiento, y si es que uno no lo reduce bien, pues puede comprometer el crecimiento de ese hueso. La de tipo 4 más aún, porque corta prácticamente todo el cartílago de crecimiento desde la metáfisis hasta la epífisis. Entonces hay que reducirla también bien, porque si no la reducimos bien, va a haber compromiso de crecimiento de esta parte del cartílago de crecimiento. Y en la de tipo 5 hay un aplastamiento. Es un poco difícil de ver radiográficamente este tipo de fractura. Entonces hay un aplastamiento del cartílago de crecimiento, y entonces si es que es parcial, esta parte ya no va a crecer. Pero si es total de todo el cartílago de crecimiento, este hueso ya no va a crecer. El otro lado está normal, y este es mucho más pequeño que el lado sano. En la clasificación también hemos dicho que cuando se organizó la AO, la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis, también tiene clasificaciones para cada uno de los segmentos. Eso se los dejo para que hagan en la práctica. Cada uno de ustedes en sus grupos de práctica va a tener que hacer varias cosas. 2 cosas básicamente que después vamos a mencionar también. Uno es la clasificación AO, revisen con cada uno de sus docentes, díganles, enséñenos por favor a hacer la clasificación AO. Y hay cosas muy elementales con las cuales pueden hacer la clasificación AO, que eso les van a enseñar, como les digo, en la práctica. Y la otra cosa que tienen que hacer es lectura de radiografía, que vamos a ver posteriormente también. Esa lectura de radiografía lo tienen que hacer en su práctica para ver cómo es que se tiene que hacer la lectura de una fractura en una radiografía. En la mañana nosotros con nuestro grupo hemos estado haciendo la práctica y revisando lo que es la lectura de la radiografía. Entonces, ya hablando sobre las fracturas, y hemos hablado de clasificación, tenemos que hacer un diagnóstico, y para el diagnóstico tenemos que hacer pues una buena historia clínica, ¿cierto? Y ya dijimos que tenemos que hacer una buena anamnesis, ver los antecedentes, ya revisamos ya que hay que revisar el cómo, cuándo y dónde sucedió el accidente. Generalmente en estos casos hay un antecedente traumático que puede ser mínimo en las fracturas patológicas, o un antecedente traumático muy fuerte cuando son fracturas de tipo traumática. Luego de que hemos hecho esta evaluación de la anamnesis, pues tenemos que examinar. Y en el examen clínico lo que vamos a determinar principalmente es aumento de volumen, impotencia funcional y a veces deformidad. No siempre se ve deformidad, pero si vemos deformidad, ya eso nos indica muy fehacientemente de que hay una fractura y que está desplazada, como en este caso, ¿no? Una fractura a nivel distal de cúbito y radio que está dando pues esta gran deformidad con aumento de volumen y obviamente dolor. Luego de que hemos hecho una buena anamnesis, un buen examen físico, sospechamos de una fractura, tenemos que pedir algunos exámenes auxiliares. Y el examen auxiliar más frecuente y más barato que hasta ahora tiene vigencia es la radiografía. Y siempre debemos pedir una radiografía en incidencias de frente y perfil, donde debemos de ver los desplazamientos, angulaciones, cabalgamientos y rotaciones.
Esto es lo que les digo, que nosotros no vamos a explayarnos mucho ahora en la clase teórica, sino en la práctica. Tienen que revisar eso con sus docentes, hacer la lectura de la radiografía para determinar el foco de fractura, el trazo de fractura, los desplazamientos, angulaciones, cabalgamientos, rotaciones, todo lo que exista en la radiografía. Porque en una radiografía no se trata de ver solamente que hay una fractura, sino hacer la descripción de lo que estamos viendo en la radiografía. Hay algunos otros exámenes también que aparte de la radiografía nos pueden ayudar, como son la tomografía y la resonancia. Más que la resonancia, la tomografía. Ustedes saben que en la tomografía se ve la parte ósea muy bien. Entonces, si tenemos una fractura multifragmentaria, que no sabemos cómo están los fragmentos en la radiografía, no se ve muy bien los desplazamientos que existen o los fragmentos que tenga esa fractura, pues podemos pedir una tomografía. Ustedes saben que en la tomografía se hacen cortes longitudinales, transversales, oblicuos, sagittales, etcétera, y con una reconstrucción tridimensional. La computadora reconstruye el hueso y entonces es mucho más sencillo poder determinar los trazos de fractura y los desplazamientos que existen. Últimamente está recomendado hacer cuando hay una fractura intraarticular, y más si es multifragmentaria, es preferible tomar una tomografía para poder visualizar mejor los trazos de fractura. Y la resonancia magnética principalmente se utiliza cuando la fractura está asociada a lesiones ligamentarias, a lesiones cartilaginosas, a lesiones por ejemplo, en la rodilla, eh, lesiones tendinosas o musculares, ¿no? De partes blandas sobre todo. Entonces, en esos casos, cuando está asociado la fractura, pues es preferible pedir también una resonancia magnética. La radiografía, ¿cómo es que debemos pedirla? Debemos pedir una radiografía, decíamos, de frente y perfil. Esta radiografía tiene que incluirnos las articulaciones adyacentes. Una buena radiografía tiene que incluir todo el segmento corporal. Si pedimos, por ejemplo, una radiografía de muslo, queremos ver una fractura de fémur, debemos ver desde la cadera hasta la rodilla. No como en este caso, por ejemplo, se está viendo parte de la diáfisis nada más. De repente tiene una fractura a nivel de la epífisis distal del fémur y no lo sabemos, no lo podemos ver. Entonces, no nos contentemos con una radiografía parcial. Tenemos que ver todo ese segmento que nosotros estamos solicitando. Aquí, por ejemplo, se está viendo, es una radiografía de brazo. Se está viendo parte de la cabeza, tampoco está bien tomada, debería verse desde el hombro hasta el cuello. Entonces, ¿cómo debemos solicitar una radiografía? Una radiografía debemos solicitarla del segmento corporal afectado. Es decir, si queremos ver una fractura, sospechamos una fractura de fémur, tenemos que pedir una radiografía de muslo. Si queremos ver una fractura de peroné diaficiario, tenemos que pedir una radiografía de pierna. Si queremos ver una fractura de tibia, también tenemos que pedir una radiografía de pierna. Es decir, no podemos pedir una, por ejemplo, de peroné, porque en la radiografía va a salir también tibia y peroné. Entonces no nos va a poder diferenciar. Lo que tenemos que pedir es una radiografía del segmento corporal afectado. En incidencia siempre de frente y perfil, o antero-posterior y lateral, que es lo mismo. En algunos casos es conveniente pedir radiografías oblicuas. Por ejemplo, cuando pedimos una radiografía de mano, si sospechamos una fractura de un metacarpiano, por ejemplo, pedimos una radiografía anteroposterior, se ve muy bien. Y en la radiografía de perfil, fíjense acá cómo se superponen todos los huesos metacarpianos. Entonces no vamos a poder diferenciar ahí la fractura. Entonces en esos casos se pide radiografía también oblicua. Entonces hay que pedir en la mano y en el pie, si queremos ver fracturas a nivel de los metacarpianos o los huesos del carpo o del tarso, radiografías de frente, perfil y oblicua. La tomografía dijimos para ver fracturas multifragmentarias o intraarticulares. En algunos casos de pelvis también es preferible pedir siempre una tomografía para poder ver los desplazamientos que existen, porque en la tomografía, como dijimos, hay cortes transversales, sagitales, longitudinales, que es donde se puede ver muy bien los trazos de fractura. Y también se hace una reconstrucción tridimensional, donde se puede ver el esqueleto óseo. Entonces, es diferente una radiografía de una tomografía. La radiografía nos ve una imagen uniplanar.
En cambio, la tomografía nos puede dar imágenes tridimensionales en 3 planos, ¿ya? Y podemos ver, como se ve acá, las imágenes, por ejemplo, de estas reconstrucciones tridimensionales de frente, por delante, por detrás, de costado o por debajo. Podemos tener esas imágenes para poder visualizar mejor los trazos de fractura que existen. ¿Cómo hacemos el manejo de las fracturas? ¿Cómo hacemos entonces el tratamiento de las fracturas? Nos llega un paciente por emergencia con una fractura aparentemente de la tibia y peroné. Lo que hacemos nosotros en primer lugar, el paciente va a llegar con mucho dolor y tenemos que darle medidas de soporte básico, ¿no es cierto? O sea, ver si ha sufrido, por ejemplo, un accidente de tránsito y tiene una fractura de deformidad a nivel de la piel, estamos en una fractura, pero no debemos mirar la fractura y quedarnos en esa visión. Tenemos que examinar al paciente como un ser completo, es decir, la cabeza a los pies. Puede ser que en el accidente, es cierto que tiene una fractura evidente en la pierna, pero puede haber tenido un traumatismo encefalocraniano, un traumatismo abdominal o un traumatismo torácico, que son más urgentes que la misma fractura. Entonces tenemos que evaluar al paciente y darle las medidas de soporte básico, examinándolo de la cabeza a pies para determinar que no tenga ningún otro tipo de lesión que sea de mayor gravedad que la fractura. Bueno, digamos que hemos descartado de que tenga TEC, abdominal cerrado, de que tenga una hemorragia interna o de que tenga un traumatismo torácico. Entonces, lo que nos quedamos es que tiene una fractura. Nos vamos a dedicar solamente a la fractura. Tiene una fractura aparentemente de tibia y peroné. Está con mucho dolor. Lo primero que tenemos que darle es analgésicos. Y para calmar el dolor, entonces, son 2 cosas importantes. Uno, analgésicos, que generalmente se coloca por vía parenteral. Y 2, inmovilizar la fractura. Mientras no inmovilicemos, se va a mover la fractura y le va a causar dolor. Entonces, inmediatamente tenemos que inmovilizar, ya sea con férulas. En emergencia siempre debemos tener férulas de madera, preparadas para poder colocar férulas, o de cartón en miembros superiores. Es decir, inmovilizar esa extremidad. Y si no tenemos nada de eso y podemos colocar una férula de yeso, pues le colocamos una férula de yeso para inmovilizar la fractura y que no le cause mayor dolor y mayor daño en las partes blandas. También una forma de inmovilización son las tracciones. Ya cuando está hospitalizado el paciente, podemos hacer tracciones para tratar de inmovilizar parcialmente esta extremidad, esta fractura. Ustedes van a ver en hospitalización, ya casi no utilizamos mucho, pero se puede utilizar cuando está mucho tiempo hospitalizado, una tracción blanda, por ejemplo, en fracturas de cadera o fracturas de fémur. Se coloca un vendaje a nivel de la extremidad y se coloca una cuerda que tracciona longitudinalmente la extremidad. O se puede colocar un clavo a través del hueso y a través de ese clavo traccionar, jalar la extremidad. Es más frecuente estas tracciones en miembros inferiores. En miembros superiores casi no lo utilizamos. Luego de que hemos inmovilizado, lo hemos tratado al paciente, le hemos calmado el dolor, lo que tenemos que hacer pues es tomarle una radiografía, ¿no es cierto? Entonces le hemos tomado su radiografía, hemos hecho ya la lectura de la radiografía, hemos determinado qué tipo de fractura es y determinamos que esa fractura tenemos que reducirla y fijarla. Una fractura, si está desplazada, pues tenemos que colocarla en su sitio. A eso se llama reducción de la fractura. Entonces, reducción es colocar los fragmentos óseos en su lugar lo mejor posible. Se decía que había que colocarlo anatómicamente exactamente en su lugar. No es tan necesario. Lo importante es tratar de colocarlo lo mejor posible y luego estabilizarlo para que no se vuelva a desplazar, para que no se vuelva a mover. Eso se denomina fijación. Entonces, lo que tenemos que hacer es una reducción, colocar los fragmentos en su lugar, y fijación para evitar que se desplacen nuevamente. En cuanto a reducción, la reducción puede ser de 2 tipos. Puede ser una reducción incruenta o una reducción cruenta. ¿Qué significa esto? Se hace una reducción, ya dijimos que colocar los fragmentos en su lugar, pero incruentamente, es decir, sin abrir el foco de fractura, sin cortar, sin hacer ninguna operación, solamente accionando y manipulando. Entonces, si nosotros traccionamos, manipulamos, jalamos en una fractura, por ejemplo,
una fractura de distal de radio, que es frecuente, ya dijimos. Nosotros vemos que en la radiografía que es una fractura de distal de radio que está cabalgada y desplazada. Hacemos es traccionar, jalar, lógicamente bajo anestesia, traccionamos, jalamos y tratamos de manipular el foco de fractura para tratar de colocar los fragmentos en su lugar. Eso se llama reducción incruenta. Pero si no podemos hacerlo así, entonces lo que hacemos es operarlo. Y al operar hacemos una incisión, abrimos, entramos hasta el hueso, agarramos con pinzas el hueso directamente y lo colocamos en su sitio. A eso se denomina reducción cruenta. En los dos casos estamos tratando de colocar los huesos en su lugar. Eso se llama reducción. Pero puede ser sin abrir el foco de fractura o cruentamente haciendo una operación abriendo el foco de fractura. Entonces tenemos una reducción incruenta y cruenta, pero una fijación externa. Generalmente es una reducción cruenta, es foco de fractura, jalamos, traccionamos nada más. Tenemos que colocarle una férula o un yeso para que no se vuelva a desplazar. Un yeso bien moldeadito. Entonces hacemos una fijación externa. Una fijación externa con yeso, con un aparato de yeso. Pero si hacemos una reducción cruenta, entramos a operar, colocamos con unas pinzas, lo colocamos exactamente el hueso en su lugar. Si lo soltamos, se vuelve a desplazar. Entonces tenemos que fijarla, tenemos que estabilizarla. Esa fijación se denomina fijación interna. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos una operación, lo que hacemos es una reducción cruenta y fijación interna. A eso se denomina también osteosíntesis. ¿Qué es la osteosíntesis entonces? Ya dijimos hace un momento que se fundó la AO, la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis. ¿Qué es osteosíntesis? Es la operación de una fractura, en otras palabras. O sea, la reducción cruenta y fijación interna de la fractura, con implantes metálicos, ya sean placas, tornillos, clavos, etc. Utilizamos estos implantes para fijación interna y que no se mueva la fractura. Entonces, rápidamente volvemos a repetir. Una reducción, dijimos que los fragmentos óseos deben ser colocados lo mejor posible en su lugar. Puede ser reducción incruenta, traccionando, jalando, tratando de colocar los huesos en su lugar, pero sin abrir el foco de fractura. Pero si abrimos el foco de fractura y colocamos un implante, pues estamos haciendo una reducción cruenta. La inmovilización o fijación es mantener. Luego que hemos reducido la fractura, tenemos que mantener esa reducción. Y puede ser mediante una fijación externa, ya sea con aparatos de yeso, férulas, etcétera, o puede ser una fijación interna. Hemos entrado, hemos hecho una reducción cruenta, entonces hacemos una fijación interna, ya sea en este caso con hemos colocado el hueso en el sitio, colocamos placa, no se mueva. Es una fijación interna con placa y tornillos. Y la fijación externa es aquella que se hace sin abrir el foco de fractura, por fuera, con yeso, con férulas, etc. Tanto fijación externa con este aparato van a ver bastante la fijador externo, se llama. Este es un fijador externo en el cual se colocan clavos en el hueso, se pone una barra metálica por fuera, ¿no? Por fuera de la piel, para que estabilice, para que no se mueva la fractura. Entonces ustedes dirán, en este caso, ¿por qué no estoy dando fijación interna si estamos poniendo clavos en el hueso? Pero si ustedes se fijan, generalmente cuando se coloca esta fijación externa, se coloca lejos del foco de fractura. No se coloca en el mismo foco de fractura. En cambio, en la fijación interna se coloca placa y tornillos o clavo intermedular en el foco de fractura. En cambio, en este caso estamos lejos del foco de fractura colocando estos clavos para estabilizar la fractura. Entonces, esto se denomina fijación externa también. Bueno, para hacer la fijación interna, como ya habíamos conversado, hay que hacer un poco de prácticas y ustedes mismos van a, si se ve en algunos casos que cuando hagamos prácticas en que se podamos colocar yeso a los pacientes, pues van a ayudar, van a colocar también, y si es que no hay oportunidad, pues entre ustedes se pueden colocar, ¿no? Hacer una práctica donde ustedes mismos se coloquen las férulas o los aparatos de yeso.
También hay férmulas ortopédicas ya premoldeadas que se pueden colocar en algunos casos para estabilizar algunas fracturas. Y la fijación interna, como ya dijimos, es para estabilizar directamente el foco de fractura pegado al hueso para que no se mueva la fractura. Puede ser, como en este caso, una fractura segmentaria de tibia. Como ven ustedes, hay dos trazos de fractura y un segmento intermedio indemne. Es una fractura segmentaria que se ha estabilizado con una placa y tornillos, alineando y dejándolo en buena posición. Para la fijación interna, pues se utilizan una serie de implantes metálicos, ¿no? Son placas, tornillos, diferentes tipos de placas, diferentes formas, placas anguladas en diferentes formas, placas de diferentes formas como para poder adecuarse al lugar donde se va a colocar. Todo esto ha sido diseñado, como les puedo repetir, por la AO, ¿no? Para que se pueda adaptar las placas metálicas a los lugares donde se produce la fractura. No todas las fracturas son... Doctor, Sí. disculpe, no se está viendo su pantalla. Se han salido las diapositivas. A ver, vamos a ver. ¿Ahora se ve? Ahora sí, doctor, gracias. Sí. Ya. Entonces decíamos que hay una serie de implantes metálicos que se pueden utilizar. Todos estos son diseñados por la AO y de estudios que se hacen pues viendo la anatomía de cada segmento. Los huesos que son diferentes, ¿no? No todos los huesos son, pueden ser huesos largos, la tibia, el fémur, el húmero, pero tienen formas diferentes en la parte proximal y en la parte distal. Entonces acá, por ejemplo, los clavos intramedulares que se pueden colocar también a nivel de las fracturas, a nivel del fémur, del húmero, de la tibia, etc. Entonces, ¿qué es la osteosíntesis? Volvemos a repetir. La osteosíntesis es la reducción cruenta, ya sabemos que reducción es colocar los huesos en su lugar, cruenta, mediante una operación, abriendo el foco de fractura, y fijación interna, es decir, para que no se mueva hay que colocar implantes metálicos, usando implantes metálicos. Eso es una osteosíntesis, o sea, una operación de una fractura, eso es osteosíntesis. Y osteosíntesis se puede colocar de diferentes formas y las fracturas se pueden tratar también de diferentes formas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Se pueden usar desde clavitos percutáneos, como en este caso, una falange proximal del primer dedo, se colocan clavos, una fractura de radio cruzados, una fractura de rótula se ha colocado clavos con alambre, en una fractura de tobillo se ha colocado placa y tornillos en un lado y en el otro lado solamente tornillos, acá solamente tornillos en las siguientes. Entonces hay diferentes formas de poder hacer el tratamiento, pero hay principios fundamentales que eso lo vamos a revisar cuando veamos cada uno de las fracturas que existen. Hay principios fundamentales en los cuales debemos de tratar la osteosíntesis. Ya sabemos qué es osteosíntesis. En esta fractura diafisaria de fémur, que está cabalgada y desplazada, pues se ha hecho una reducción en cuenta, una osteosíntesis con enclavijamiento intramedular. Es decir, una reducción cruenta, fijación interna con un clavo intramedular. Se ha colocado un clavo por cráneo y lo redució muy bien. Aquí una fractura proximal de húmero con tercer fragmento, en el cual se ha reducido cruentamente y se ha fijado con una placa y tornillos en buena posición, una osteosíntesis. Pero hay fracturas en las cuales también depende mucho del tipo de fractura, de la edad del paciente, depende de muchos factores para ver lo que hacemos en estas fracturas. Una fractura igual, idéntica, fíjense, una fractura distal de radio. Distal de radio, dependiendo entonces, si es una persona joven, tiene buen hueso, se puede colocar solamente clavitos cruzados y se estabiliza bien. Pero en algunos casos también se puede colocar una placa con tornillo ahí muy bien, se estabiliza también con esto, perfectamente. Aquí vemos la radiografía de frente y perfil. O podemos colocar estas últimas placas, que son placas bloqueadas, con más tornillos, como ven ustedes, que se hace una buena reducción. Generalmente se utiliza en las zonas de avanzada con osteoporosis. Los resultados también son muy buenos. O cuando es una fractura muy fragmentada, en estos casos se puede utilizar un fijador externo. Hemos hablado de fijador externo también, fíjense. Con dos clavitos cruzados y un fijador externo hemos reducido y tenemos buenos resultados.
O finalmente, en algunos casos, cuando la fractura es simple, se puede sencillamente colocar un aparato de yeso y los resultados también son buenos. Entonces, ¿de qué depende qué hacer? No hay ninguna receta para decir, en una fractura distal de radio hay que colocar placa y tornillos. No. Hay que evaluar en cada caso, cada paciente, de acuerdo a su edad, a su estado general, a sus condiciones generales de salud, de acuerdo a las posibilidades económicas que tengan para esta placa. Por ejemplo, bloqueada es 3.500 soles, unos clavitos le cuestan 50 soles. Entonces depende mucho de las posibilidades económicas que tenga el paciente, depende del tipo de fractura, si es una fractura simple o es una fractura con minuta o con tercer fragmento. Depende si el paciente joven tiene buen hueso o tiene osteoporosis y el hueso no es adecuado para meter pocos tornillos o clavitos nada más. Entonces hay que evaluar completamente al paciente y a su fractura. Cada fractura y cada paciente es diferente. Pero hay objetivos que tenemos que perseguir con el tratamiento de las fracturas. Y los objetivos principales en el tratamiento de las fracturas, primero, hacer una buena reducción. Ya sabemos qué es reducción, colocar los fragmentos lo mejor posible en su lugar. Debemos hacer una buena reducción. Antes se decía, como mencionaba hace un momento, hacer una reducción anatómica, no necesariamente. Aquí debemos diferenciar dos cosas. Lo que hay que tratar de hacer es colocar los fragmentos lo mejor posible en su lugar. Pero hay que diferenciar las fracturas que comprometen la carilla articular, es decir, una fractura intraarticular, de una fractura extraarticular. Entonces, aquí, la reducción debe ser en una fractura intraarticular, en esos casos sí, lo más anatómica posible. En las fracturas intraarticulares, debe ser lo más anatómica posible. Pero en las fracturas extraarticulares no es necesario que sea anatómico. Lo que se trata solamente es de alinear y dejarlo lo mejor posible en su lugar. ¿Por qué? Porque en las fracturas intraarticulares tiene que ver con movimiento. Y entonces, si no tenemos exactamente su sitio, el movimiento se va a desgastar fácilmente y va a producir una artrosis. Va a terminar en una artrosis muy precoz, muy pronta. Por eso es que las fracturas intraarticulares deben ser reducidas lo más anatómica posible. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer en primer lugar es una buena reducción. Pero ya dijimos, si hacemos una buena reducción se pueden deshacer los fragmentos. Entonces debemos hacer buena estabilización, una buena fijación o estabilización, que es lo mismo. Y esta fijación o estabilización, ya dijimos que hay una fijación externa, ya sea con aparatos, con férula, etcétera, o una fijación interna con implantes metálicos, o sea, placas, tornillos, clavos, etcétera. Una buena estabilización. Si no se hace una buena estabilización, se va a mover el foco de fractura y no va a llegar a consolidar. Entonces tiene que estar fijo, no tiene que moverse el foco de fractura para que consolide. Tercero, tiene que haber una buena irrigación sanguínea, porque si nosotros desperiostizamos mucho, le quitamos toda la vascularidad de ese hueso, nunca va a consolidar. Va a ir a una pseudoartrosis, es decir, a la ausencia de consolidación. Tiene que haber entonces una buena irrigación sanguínea, debe estar cubierta por tejidos blandos que den una buena irrigación. Y una movilización precoz. Si nosotros hemos hecho una buena estabilización, una buena fijación, nos va a permitir que al día siguiente o a las pocas horas el paciente esté movilizando esa extremidad sin temor a que se mueva el foco de fractura. Esto nos va a dar una buena recuperación más pronta y completa. Entonces, no se olviden de estos principios. Es de pregunta de examen, ¿eh? Son principios fundamentales que debemos tomarlos siempre en cuenta en el tratamiento de las fracturas. Buena reducción, buena estabilización, fijación, buena irrigación sanguínea y movilización precoz. La rehabilitación es importante, decíamos, con la movilización precoz, debe iniciarse lo antes posible y debemos para eso hacer una buena fijación para que no haya rigidez articular. Debemos siempre movilizar lo más antes posible la extremidad. Y depende mucho eso de qué, de la terapia física precoz, del equipo de trabajo del cirujano, del rehabilitador, y sobre todo la colaboración del paciente. Porque si el paciente dice, me duele, no puedo movilizar, se va a quedar así con mucha rigidez articular. Y ese no va a ser un buen resultado. La fractura puede consolidar, pero al final no va a tener un buen movimiento de esa extremidad. Y eso va a depender de una osteosíntesis estable, es decir, que una buena fijación de la fractura. Bueno, hasta el año pasado, y hoy estamos empezando este curso con
el año pasado, en 3 años que hemos hecho la civil, hemos tratado de aprovechar lo mejor posible, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Finalmente hablamos sobre las complicaciones y secuelas de las fracturas. Hay muchas complicaciones. Aquí vamos a mencionar solamente algunas rápidamente. Ustedes van a encontrar dentro de los libros muchas clasificaciones, muchas cosas. Y cuando hablemos de cada una de las fracturas, también vamos a encontrar de que hay complicaciones en cada uno de los segmentos corporales, en cada una de las fracturas hay complicaciones específicas. Entonces, podemos encontrar cuando hay una fractura rético de consolidación. Es decir, que si una fractura en 3 o 4 meses va a demorar mucho más para consolidar. Va a consolidar, pero muy lentamente. Es un retardo de consolidación, es una complicación que puede presentarse. O a veces no hay signo de consolidación. Pasan 2, 3 meses, 4 meses, no hay ningún signo de consolidación radiográfico ni clínico. Eso se llama pseudoartrosis. O puede haber, como ya dijimos, una movilización precoz, rápida de la extremidad después de la operación, puede haber rigidez articular. Y si es que no moviliza mucho, también puede haber una atrofia de Sudeck. Una atrofia de Sudeck es una atrofia de todos los tejidos que están alrededor de la fractura, por la alta movilidad. Es un poco raro, pero puede producirse y es grave. Se produce una atrofia del hueso, se produce atrofia de los músculos, de los tendones, hasta de la piel. Se produce una atrofia completa. Se puede producir también una necrosis vascular. Si es que pierde vascularidad ese hueso por la fractura, pues llega a la circulación y muere el hueso. Es necrosis vascular. Se desploma, es decir, se destroza el hueso porque no tiene circulación. O puede haber miocitis osificante, en algunos casos cuando se manipula mucho mediante la operación, puede producirse en el músculo que está pegado al foco de fractura, puede osificarse. Es una miocitis osificante. Otra vez se llama osificación heterotópica. O puede haber una consolidación viciosa. Si nosotros no hacemos una reducción adecuada, si la reducimos, por ejemplo, y está muy desplazada o angulada, va a quedar así, va a consolidar, pero va a tener una consolidación viciosa, en mala posición. Y en las fracturas después, sobre todo, pueden haber infecciones. Si es que el hueso o la fractura se expone al medio ambiente, fácilmente los gérmenes pueden ingresar y producir una infección, es decir, una osteomielitis. Es muy temido por los doctores, una osteomielitis es muy difícil de curar. Se dice que la osteomielitis no se cura, solamente se puede inactivar y va a persistir durante toda su vida al paciente. Todo esto está descrito en el libro, ustedes lo revisan en el libro mucho a mayor detalle. Esos son algunos ejemplos. Una cebadotrosis, fíjense, la fractura tiene meses y no consolida. Trata de formar callo, pero no llega a consolidar completamente. O puede haber consolidación viciosa, como en este caso, en el cual hay una consolidación, pero con angulación, un codo varo. Ha consolidado, pero angulado. Puede haber lesiones vasculares, es una complicación también. En este caso, una fractura proximal de tibia que ha comprometido la arteria poplitea. Se la toma una radiografía y hay un stop. O puede haber lesiones neurológicas. Es muy frecuente, acuérdense, en las fracturas diaficiales de húmero del tercio medio distal. Ustedes se acuerdan que el nervio radial está pasando, dando la vuelta por la corredera radial, por detrás de la arteria humeral, está muy pegada al hueso y cuando hay una fractura a este nivel puede comprimir, lesionar, cortar o seccionar al nervio radial y producir un compromiso a nivel distal neurológico. El proceso de reparación ósea, ya no vamos a hablar de esto, ustedes lo revisan en el libro, está en la página 59. El proceso de reparación ósea se refiere básicamente a que cuando hay una fractura, hay todo un proceso que ha sido estudiado precisamente por la AO. ¿Cómo es que se produce este proceso de reparación? Primero se produce un proceso inflamatorio, llegan los leucocitos al lugar del foco de fractura, se produce un proceso inflamatorio, luego a la semana más o menos llegan los glóbulos blancos, se produce un hematoma en el lugar del foco de fractura y van a llegar los condrocitos a formar un callo blando. Entre la segunda y tercera semana se forma un callo blando, es decir, un tejido fibroso, tejido cartilaginoso se forma en el lugar del foco de fractura, pero que todavía se mueve, no es muy duro. Y a partir de la tercera, cuarta semana ya se comienza a producir un callo óseo, un callo duro. Este callo duro ya es formación de callo de hueso, como se ve en este caso. En la primera imagen de la izquierda se forma un callo blando,
donde no se ve radiográficamente, pero sí radiográficamente se va a ver a la tercera o cuarta semana, donde se está formando, como en la imagen siguiente, se está formando el callo óseo. Finalmente se va a formar un gran callo óseo que se forma uniendo los dos huesos y se va a llegar a la cuarta fase, que es la fase de remodelación. Entonces hay una fase inflamatoria, una fase de callo blando, fase de callo duro y fase de remodelación. Esta fase de remodelación es cuando ya se une y se va a remodelar. Si está desplazado, si está un poco angulado, puede corregirse esas angulaciones, sobre todo en los niños. Se puede corregir ciertos grados de angulación y de cabalgamiento y de desplazamientos, formándose un callo que se va a remodelar con el tiempo. Esta fase de remodelación dura pues meses, a veces hasta años. Para que vean el gran proceso, la gran fuerza de remodelación que tiene el hueso en el ser humano, fíjense, este es un paciente de 16 años que tiene una osteomielitis crónica a nivel del peroné, diaficiaria de peroné. Para nosotros lo más fácil es pues sacar el peroné para que ya no siga con la infección. Entonces le hicimos una diafisectomía del peroné, le sacamos todo el foco infeccioso sacando la diáfisis del peroné. Y con eso se cortó prácticamente la infección. Esto lo hicimos en el peroné porque el peroné es un hueso que no tiene mucha importancia en la parte proximal. No forma parte de la rodilla, como ven ustedes, entonces no hay ningún problema. Entonces le sacamos la diáfisis, cortamos la infección, pero fíjense, un año después comenzó a formarse nuevo hueso a nivel de la diafisectomía que se sacó. Y 2 años después, nuevamente se formó el peroné. Es tanto el poder de remodelación, el poder de crecimiento del nuevo hueso que tiene el cuerpo. Este es un muchacho joven todavía, no es una persona de edad muy avanzada. Fíjense, el criterio de crecimiento todavía está acá, es adolescente prácticamente, en el cual se ha producido pues esta remodelación y crecimiento del hueso que se extrajo en un principio por esa osteomielitis. Muy bien. Creo que nos hemos pasado un poco. ¿Alguna pregunta? No, Como doctor. vuelvo a repetir, lo que... Sí, sí, dime. No, doctor, todo claro. Ya. Como vuelvo a decir, entonces finalmente lo que hemos tratado de hacer aquí es dar conceptos muy generales para que ustedes en el transcurso de las prácticas y de lo que lean en el libro, pues puedan ir adentrándose mucho más en lo que es la ortopedia y traumatología. Vamos a ir revisando en el curso, que va a ser rápido, pero de todas formas creo que vamos a poder revisar algunos conceptos ya más específicos en cada uno de los segmentos que vamos a revisar, tomando en cuenta siempre la patología más frecuente en nuestro medio, las fracturas más frecuentes, ¿no? De eso se trata, de que estemos preparándolos a ustedes para poder atender las lesiones más frecuentes que existen en nuestra población. Si no hay ninguna pregunta más. Muy bien, entonces damos inicio al curso con estas clases y las prácticas.